Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Aprende con el Richie. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. En esta ocasión les traemos una instalación de unidad de aire acondicionado mini split, específicamente de 12.000 BTU. Vamos a trabajar con lo que es normas de instalación, en lo que es los requerimientos de las tuberías y los requerimientos para el montaje de los equipos, tanto unidad condensadora como el evaporador, la unidad del interior. También vamos a trabajar con lo que es normas de instalación eléctrica. ¿Por qué debe llevar un equipo un desconectivo al alcance de la vista? Los requerimientos de cableado y de protecciones de sobrecorriente y cortocircuito. Con esto vamos a pasar a darles una breve explicación. Vamos a ver unos pequeños requerimientos que es para el montaje de la unidad evaporadora. Aquí tenemos el bracket del montaje y tenemos ciertas medidas para lo que va a ser el agujero donde pasa la tubería y la manguera del drenaje. Siempre este bracket hay que instalarlo a nivel. No recomienda el fabricante darle ninguna inclinación, ningunos grados de inclinación. Hay muchos técnicos que le dan un grado de inclinación para que el agua se incline hacia un lado o hacia el otro lado, pero no. El fabricante dice que hay que instalarlo a nivel porque internamente él ya trae su propio desnivel ya de fábrica. Estas son medidas para sacar el centro del agujero. Del centro de la base, 170 milímetros. 170 milímetros va a ser la separación al centro del agujero. Y de la parte de abajo, 45 milímetros va a ser el otro punto de referencia para el centro del agujero. Este agujero lo recomienda de 65 milímetros. No lo pusimos, pero son 65 milímetros. Ahora, otra recomendación que da es al momento de hacer el agujero. Al momento de hacer el agujero, tenemos que tratar de que vaya con una pequeña inclinación hacia abajo, de 5 a 7 milímetros de diferencia entre un punto de la pared interna y el otro punto exterior, para que lleve un pequeño desnivel. Eso nos va a servir para lo que es el flujo del agua del evaporador tenga su pequeña inclinación y no se nos vayan a derramar dentro de la unidad. Ok, esos puntos básicamente con el montaje del evaporador. Pasemos al siguiente montaje de la condensadora. Vamos a comenzar dando una explicación de los requerimientos mínimos para lo que es el montaje del evaporador. Aquí tenemos en lo que es la altura, la parte de arriba del evaporador hacia el techo, mínimo unos 15 centímetros para el retorno del aire sea suficiente. Laterales, vamos a tener 12 centímetros si tenemos pared al lado izquierdo, 12 centímetros si tuviéramos pared al lado derecho. La altura desde el piso tendríamos 2.5 metros como mínimo o más. Ahora vamos con los requerimientos mínimos para el montaje de lo que es la condensadora. Tenemos una separación trasera de 30 centímetros o más. Una separación lateral izquierda de 30 centímetros o más. En lo que es la parte derecha, como aquí van las tuberías, van las válvulas para carga de refrigerante, la parte eléctrica, aquí nos pide un poco más, 60 centímetros o más. La parte frontal, que es donde sale el aire, para que no rebote en un obstáculo, nos pide
200 centímetros, 2 metros o más de distancia. Aquí tenemos unos requerimientos con lo que es la instalación de las tuberías. La tubería que comunica la condensadora con el evaporador. Condensadora con evaporador. En este caso, la tubería de 12.000 BTU nos dice que es de 3 octavos y de 1/4. 3 octavos la succión y de 1/4 la de alta presión. La distancia estándar para que trabajen y la carga que ya viene precargada de refrigerante de la condensadora viene para 5 metros de distancia de tubería entre condensadora y evaporador. La elevación, una elevación máxima entre evaporador y condensadora nos dice que nos permite 8 metros con este fabricante, 8 metros máximo. Y la longitud, si fuera horizontalmente, nos permite 20 metros de distancia de separación entre condensadora y evaporador. Ahora, hay casos donde nosotros necesitamos agregar un poco más de distancia. Bueno, en este caso, si tenemos estándar para 5 metros y nosotros vamos a agregarle 15 metros de distancia, le vamos a agregar 10 metros de tubería a lo que es estándar para lo que ya viene precargada. En ese caso, vamos a agregar 20 gramos de refrigerante por cada metro que le agreguemos después de los 5 metros de distancia. Otro punto importante es que después de 5 metros se utiliza una trampa de aceite en lo que es la succión. Pero aquí tenemos un detalle bien importante. Dice, la instalación del evaporador arriba, condensadora abajo, no se requiere trampa de aceite. En este caso tenemos condensadora abajo, evaporador arriba. Instalación de condensadora arriba, evaporador abajo, se requiere la trampa de aceite siempre y cuando nos pasemos de los 5 metros de altura. Aquí tenemos la trampa. ¿Cuál es el objetivo de la trampa? Es que el compresor no se quede sin aceite. Entonces, si tenemos el evaporador arriba y la condensadora abajo, es lógico que la condensadora sale partículas de aceite con lo que es el refrigerante líquido, y ese aceite después del evaporador nos va a caer por gravedad nuevamente hacia la condensadora. Pero si tenemos la condensadora arriba, el evaporador abajo, la condensadora tira partículas de aceite, pero después, como la succión es menos presión y el aceite se separa de lo que es el vapor, cuesta más que el aceite logre retornar a lo que es la condensadora. Entonces, después de los 5 metros se le pone una trampa, el aceite logra subir a los 5 metros, se va acumulando el aceite, y cuando logra tapar ya la succión, lo succiona de un solo y logra llegar a la condensadora. Aquí tenemos las dos imágenes, condensadora abajo y evaporador abajo con su trampa después de 5 metros. Esto es una muestra para que conozcan la trampa de aceite. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es los requerimientos de electricidad, las normas de electricidad. Y primero vamos a tener aquí lo que es la conexión eléctrica, los requerimientos para el equipo de aire acondicionado y la unión entre condensadora y evaporador. Tenemos aquí el punto de entrada de voltaje, va a la condensadora, línea 1, línea 2 y tierra, 240 voltios para la condensadora. De la condensadora salen 3 líneas
de comunicación hacia el evaporador, L1, L2 y el S. L1 y L2 no significa que es 240 voltios aquí. No podemos combinar L1 que fuera para L2 o L2 que fuera para L1, como que trabajar a 240 voltios. Tiene que ser L1 con L1 en el evaporador, L2 con L2 en el evaporador, la S con la S en el evaporador y el tierra. El tierra siempre debe ir en todo equipo eléctrico porque es para protección de las personas. Tendríamos en los requerimientos eléctricos siempre un desconectivo para seguridad en lo que es nuestra condensadora. Al momento de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, reparaciones, tenemos que nosotros bajar el desconectivo que esté al alcance de la vista del equipo y no vaya a haber riesgo de que otra persona llegue y nos encienda el dispositivo de protección que tengamos instalado, ya que hasta este desconectivo viene la instalación eléctrica desde el panel de distribución de circuitos ramales. Ahí es donde está su dispositivo de protección de sobrecorriente. Y luego del dispositivo del desconectivo salimos a lo que es la condensadora. Los requerimientos eléctricos sobre cableado e interruptor de protección de sobrecorriente y cortocircuito. Tengamos en cuenta que el aire acondicionado se caracteriza por ser una carga continua. Una carga continua, su corriente se va a multiplicar por 1.25. Vamos a ver, aquí tenemos el voltaje de la condensadora sería de 2.8 a 230 voltios, una fase 60 Hz. Refrigerante R410 ya trae 44 onzas. El fan motor interior 0.06 amperios y el fan motor del exterior 0.16 amperios. Nos dice mínimo circuito ampacidad 8. ¿Qué significa esto? Significa que mínimo el cableado que vamos a instalar para la condensadora debe soportar 8 amperios. Pero ojo, diríamos, ocupamos un cable número 16, número 18, pero aunque sea 8 amperios mínimo el requerimiento, la ampacidad, el código eléctrico no nos permite utilizar calibres menores a 14. Entonces este cable ya nos diría que lo mínimo es número 14. La corriente del compresor 5.65, máximo posible 15 amperios. ¿Por qué nos dice que el cableado va a ser 8 amperios la ampacidad y el amperaje nominal del dispositivo de protección va a ser 15 amperios? Porque en un sistema de compresores de aire acondicionado, compresores herméticos, el arranque es lento. Entonces el código eléctrico nos permite que el dispositivo de protección contra sobrecorriente y cortocircuito vamos a multiplicarlo por 1.75, siempre y cuando el compresor ya traiga una protección térmica integrada, y si no la trae integrada, agregársela externamente. Pero ya es requisito que los compresores herméticos traigan internamente ya integrado su térmico. De ahí es donde nos sale el breaker, el dispositivo de protección de sobrecorriente de 15 amperios, y ya tenemos también el cable que va a ser 14, el mínimo que nos autoriza el código eléctrico. Bueno, con esta breve explicación vamos a proceder
vamos a proceder a lo que es el montaje. Estamos listos para instalar ya lo que es la base de nuestro evaporador. Ya tenemos preparadas nuestras herramientas. El evaporador lo vamos a instalar en este punto y los muchachos van a empezar con las mediciones y a ver el tipo de obstáculos que tengamos en el lado exterior. Vamos a tratar siempre que la manguera vaya por la parte de abajo para que no se nos vaya a empozar el agua y después vaya a rebalsar el evaporador. Después lo demás. Muy bien, aquí tenemos ya el evaporador en posición. Nos auxiliamos con un bracket de montaje para evaporadores. Ya tenemos la conexión eléctrica, línea 1, línea 2, el punto S y el tierra. Estos puntos deben conectarse en la misma letra en el lado de la condensadora. L1, L2, S con los mismos colores. Ya tenemos lista nuestra manguera de drenaje. Va en la parte de abajo, a modo que no nos haga una curva hacia arriba para que no se nos empoce el agua. Y así pues estamos listos ya para poner nuestro evaporador en su punto original. Vamos a quitar los brackets. Y ahora vamos a poner el evaporador en su lugar. Arriba. Ya tenemos el evaporador en su punto. Ahora vamos a pasar a la instalación de la tubería y la condensadora. Aquí nos viene con la unidad una pieza para sellar el agujero que hemos hecho, el boquete donde salen las tuberías. Solo le vamos a aplicar un poco de silicón y ya estamos listos para instalar nuestra canaleta de protección para la tubería.